Bueno, mis amigos, muy pero muy buenos días. Este es su hermano, su amigo Roberto Piñeres del Ministerio Cristo la Respuesta. Estamos trayendo una serie de lecciones de cómo interpretar nosotros la Biblia. Es un tema que lo toca una ciencia que se llama la hermenéutica. Y así nosotros le damos la bienvenida a esta serie Aprenda a interpretar la Biblia. Hoy continuamos con la lección número 3, en la cual hablamos de la segunda regla de interpretación bíblica, la cual es la ley del contexto. Esta regla de interpretación bíblica enseña que al estudiar la palabra de Dios, debemos tomar las palabras de su contexto, es decir, analizando los versículos anteriores y posteriores del texto o pasaje a interpretar. El contexto son aquellas porciones bíblicas que están relacionadas con el texto bíblico que nos interesa interpretar. El contexto es todo lo que rodea el texto. Y eso que rodea el texto siempre será necesario para una correcta interpretación de la palabra de Dios. Dentro de la ley del contexto encontramos el contexto inmediato. ¿Qué es eso? El contexto inmediato lo componen los versículos que están antes y después del texto que estamos estudiando. Y segundo, tenemos el contexto general. Este está compuesto por todos los pasajes bíblicos más remotos con relación al texto que estamos tratando de interpretar. Y tenemos otro contexto, el tercero, el contexto histórico. Está compuesto por el entorno histórico, es decir, las costumbres, tradiciones, condiciones de los tiempos bíblicos. Esto siempre nos arroja la luz sobre el texto o pasaje que vamos a interpretar o que queremos interpretar. Vamos a analizar algunos ejemplos sobre lo que estamos hablando. Estamos hablando del contexto y repito, dijimos que había el contexto inmediato, el contexto general y el contexto histórico. Y dentro de ese contexto, queremos que interpreten ustedes las Sagradas Escrituras. El ejemplo que vamos a traer es en el libro de los Hebreos, capítulo 12:1. Dice 12:1 de Hebreos: por tanto, vosotros también, teniendo alrededor nuestra grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El texto dice que tenemos en derredor nuestra gran nube de testigos. Y la pregunta es, ¿cuál es esa gran nube de testigos? Para saberlo, aplicaremos la ley del contexto inmediato. Miremos los versículos que tenemos antes del texto y los que tenemos posterior al texto. Al leer el versículo 11 podemos darnos cuenta cuál es esa gran nube de testigos de que habla el escritor en el capítulo 12:1. Esa gran nube de testigos son aquellos héroes de la fe de quienes habla todo el capítulo 11. Es claro entonces que analizando los versículos anteriores al texto, hemos podido descubrir cuál es esa gran nube de testigos que tenemos a nuestro alrededor. Ejemplos del contexto general. Romanos 9:13 dice: como está escrito, a Jacob amé, mas aborrecí a Esaú. La pregunta que nos queda es: ¿por qué Dios amó a Jacob y aborreció a Jesús? Estos dos hijos de Isaac. Como nos dice la ley del contexto general, vamos a buscar los pasajes que tengan relación con esto en toda la Biblia. Y vamos a remontarnos allá a Génesis capítulo 25, versículos 19 al 26. Nos enseña que esto sucedió debido al anticipado conocimiento que Dios tenía de todas las cosas. Hagamos la siguiente aclaración. Cuando la Biblia dice que Dios aborreció, significa que Dios tuvo menos favores para Esaú.
y que su propósito principal se llevó a cabo por medio de Jacob. Por medio de la ley del contexto general hemos podido dar respuesta a la pregunta que nos hacíamos a través de Romanos 9:13, utilizando un pasaje un poco más distante y específicamente en otro libro de la Biblia, a diferencia del contexto inmediato, que te pide que revise los versículos anteriores y posteriores al texto que estás tratando de interpretar. Por último, miraremos el ejemplo del contexto histórico y utilizaremos los mismos textos que hemos usado para el ejemplo del contexto general. ¿Cuál es lo que usamos para el contexto general? Miremos a ver. Romanos 9:13. Dice que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Nuevamente nos hacemos la misma pregunta. ¿Por qué Dios amó más a Jacob y aborreció a Esaú? En Génesis capítulo 25, versículos 19 al 26, nos da un dato histórico. Rebeca, la esposa de Isaac, estaba embarazada y habían 2 criaturas en su vientre. Isaac consultó a Dios y Dios le declaró lo que encontramos en el versículo 23 y dice: y le respondió Jehová: 2 naciones hay en su seno, y 2 pueblos serán divididos de tus extrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Es evidente que el texto nos manda a estudiar la historia del pueblo de Israel, conformado por las 12 tribus de los hijos de Jacob. Ya sabes que el momento de interpretar un texto o pasaje debes darte cuenta de su contexto, ya sea inmediato, general o histórico. Analiza los versículos anteriores y posteriores. Fíjate si hay pasajes en otros lugares de la Biblia que también hablen al respecto. Por último, y no menos importante, ten en cuenta las costumbres y tradiciones y acontecimientos bíblicos. No olvides seguir aprendiendo a cómo interpretar la Biblia a través de la próxima lección. Estudiar la Biblia e interpretarla es conocer la verdad de quién es Dios. Luego, seguidamente, vamos a traer esa lección que estás esperando, la lección número 4, una lección muy importante. Y aquí entramos entonces en esta parte de la hermenéutica de cómo interpretar la Biblia en esta 4ª lección. Recuerde que hemos primero venido a la lección 1, la lección 2, la lección 3, que es la parte ya que entra más en la parte de la hermenéutica. Y aquí, por medio de la hermenéutica, en esta lección 4, vamos a aprender una cosa supremamente importante. Pero te damos la bienvenida a esta serie de aprender a interpretar las Escrituras. Y en esta ocasión hablaremos de 3 principios a tomar en cuenta para su correcta interpretación. El principio primero es: debemos tomar la palabra según el uso de la lengua original. La Biblia, aunque es de carácter universal, fue escrita en varios contextos culturales y varias lenguas. El Antiguo Testamento fue escrito en su mayoría en hebreo y unas pocas porciones en arameo. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. En la Biblia encontramos traducciones de palabras propias del lenguaje original. Por ejemplo, en Génesis 6:12 encontramos la palabra toda carne, y se usa en esta ocasión para designar todo ser humano. Decimos que esta palabra es propia del lenguaje bíblico debido a que en la actualidad, en nuestras lenguas, no es común usarla. Simplemente hoy nos referimos a todo ser humano. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento encontramos, pongamos, la palabra camino. La cual puede significar senda o vía, pero también puede significar manera de vivir o el tipo de conducta de una persona. En Mateo capítulo 1, 25 dice que José no conoció a María hasta que dio luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Y aquí este versículo encontramos una palabra que es propia del lenguaje bíblico,
la cual conoció. Según este texto, significa que José no tuvo ninguna relación sexual con María hasta después de que haber nacido su hijo Jesús. Al interpretar las Escrituras debemos tener en cuenta este tipo de palabras para no fallar en su correcta interpretación. El segundo principio es tener en cuenta esta elección es el propósito del autor. Cada escritor bíblico tiene un público y un propósito específico. Al escribir, por ejemplo, en la Biblia tenemos 4 libros conocidos como los 4 evangelios, los cuales encabezan el Nuevo Testamento. Y aquí el Evangelio según San Mateo, el Evangelio según San Marcos, el Evangelio según San Lucas y el Evangelio según San Juan. Mateo, sabiendo que los judíos estaban ansiosamente esperando al Mesías prometido en el Antiguo Testamento, presenta a Jesús como el Mesías. Marcos escribe a los romanos, un pueblo cuyo ideal era el poder y el servicio. Este escritor le presenta a Cristo como el conquistador poderoso. Lucas escribe a un pueblo culto, los griegos, cuyo ideal era el hombre perfecto. Lucas hace que su evangelio gire alrededor de Cristo como la expresión de ese ideal. Juan tiene la mente y la necesidad de los cristianos en todas las naciones y por esa razón presenta las verdades más profundas del Evangelio. Tengamos esto en cuenta para la correcta interpretación de la palabra de Dios. El tercer principio que debemos tener en cuenta en esta lección es que la Biblia encuentra diferentes figuras literarias. ¿Pero qué es una figura literaria? Las figuras literarias son aquellas formas de lenguaje y de comunicación que han sido usadas para enfatizar, decorar o dibujar expresiones y situaciones normales. Dentro de las figuras literarias que encontramos en la Biblia tenemos el símil. El símil es una comparación en la que se usa el adverbio como. El Apocalipsis 21:2 dice: yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Aquí en este versículo encontramos un símil. Encontramos cómo se compara la nueva Jerusalén que desciende del cielo como una esposa ataviada para su marido. En la Biblia también encontramos metáforas. Una metáfora es una comparación donde una cosa representa a otra. En Mateo capítulo 5, versículo 13, dice: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la sal de la tierra. En este texto encontramos una comparación directa entre los creyentes con la sal. Una metáfora. En la Biblia también encontramos alegorías. Alegorías son varias metáforas unidas representando cada una de ellas verdades correspondientes. Juan capítulo 10, versículo 10, encontramos una alegoría utilizada por el Señor. Al final del versículo 6 dice: esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron lo que les decía. En la Biblia encontramos también, estamos hablando de las cosas literarias, encontramos prosopopeyas, la cual consiste en atribuir acciones o características humanas a objetos, animales o ideas. Repito, prosopopeya, atribuir acciones o características humanas a objetos, animales o ideas. En el Salmo 85:10 dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Al leer la justicia y la paz se besaron, estamos leyendo una prosopopeya, donde se le da características humanas a la justicia y a la paz. En la Biblia también encontramos otro. Son diferentes cosas que hay en partes literarias. Encontramos los antropomorfismos, la cual consiste en atribuirle a Dios características humanas. En la Biblia encontramos frases tales como la mano del Señor, los ojos del Señor, el rostro del Señor, la boca del Señor, la diestra del Señor, los pies de Dios. Todas esas frases atribuyen a Dios características humanas
Y todo esto para facilitar una descripción del Creador de todo el universo. También encontramos en la Biblia hipérboles. Una hipérbole es básicamente una exageración. Vamos en Juan capítulo 1, versículo 25, encontramos una hipérbole. El texto dice: y hay muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habían de escribir. Amén. ¿Te imaginas cuántos libros se necesitarían para llenar el mundo? Evidentemente aquí hay una exageración o una hipérbole. Y en la Biblia también encontramos parábolas, una de las figuras literarias más usadas por el Señor Jesucristo, la cual consiste en una narración alegórica que utiliza símbolos terrenales y conocidos para ilustrar verdades celestiales y eternas. Una de las parábolas más conocidas del Señor fue la del sembrador, la cual encontramos en Mateo capítulo 13, versículo de 1 al 8, y su explicación también la encontramos en el versículo 18 al 23. En la Biblia también encontramos paradojas. Una paradoja consiste en la declaración opuesta a lo común. El Señor Jesús usó declaraciones tales como: deja que los muertos entierren a sus propios muertos. Esto parece como una contradicción, pero simplemente es una paradoja, una figura literaria usada también por el Señor Jesús que aparece en la Biblia, lógicamente con gran sentido espiritual. Y estas son solamente algunas pocas figuras literarias de las que encontramos en la Escritura, las cuales también debemos tener en cuenta para la correcta interpretación de la palabra de Dios. A través de estas 4 sencillas lecciones, procuramos dar reglas y principios básicos para la pronta y correcta interpretación de la palabra de Dios. Esperamos que haya sido de provecho y de edificación para cada uno de ustedes. Que ustedes mediante estas lecciones hayan aprendido que no es solamente leer la Escritura, que no solamente es oírla, que hay que escudriñarla, que hay que buscar lo que dice el texto, buscar los contextos, que hay una serie de figuras literarias importantísimas que trae la Escritura y que nosotros debemos aprender a analizar, aprender a descubrir. Así que espero que haya sido de bendición para todos ustedes y que ya dejemos de leer la Biblia e interpretarla como otros nos la quieren enseñar a su forma. Dice al principio de las lecciones que le di, los indoctos. Indocto es alguien que no es educado en la palabra de Dios, que no se ha esforzado por verdaderamente entender la Escritura e interpretan la Biblia de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a lo que ellos creen que es. No buscan la sabiduría del Espíritu Santo, ¿verdad? Y usan mucho el Dios me dijo. Lo que Dios le dijo tiene que estar exactamente de acuerdo con la palabra de Dios. Todo lo que Dios quiere hablar a los hombres es por medio de su palabra. Cuídese mucho de lo que está leyendo, más de lo que está oyendo, de lo que están enseñando, para que aprenda a interpretar. Usted mismo sea su intérprete de su Escritura. Si coge el tiempo y el espacio y se busca un libro de hermenéutica, podrá aprender mucho más. Estos son simplemente unos puntos básicos para aprender a escudriñar la palabra de Dios. Cuando le den un texto y le digan que es así la interpretación, busque el contexto, busque los contextos, busque el resto de la Escritura, y yo sé que el Espíritu Santo de Dios le va a revelar la verdad. Recuérdese siempre, la Biblia es su propio intérprete, y nadie puede interpretar la Biblia a su forma o como él cree, sino como enseña la palabra de Dios. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde, y espero que haya sido de utilidad para cada uno de ustedes. Léalo varias veces y entienda, para que Dios abra su corazón y usted sea no un escuchador, no un lector solamente, un intérprete de las Sagradas Escrituras.